Bienvenidos a la clase que es fisios eritematoso sistémico. ¿Ya? Mira, solamente quiero que vean algunas generalidades, ¿ya? En cuanto a enfermedades articulares. A ver, creo que no se logra ver muy bien. Cuando ustedes piensen de alguna enfermedad articular, siempre deben hacer preguntas esenciales, ¿no? Esenciales, ¿no? Como cuáles. Cuando ustedes van a indagar alguna enfermedad reumatológica, ¿qué preguntas creen que deberían hacer? Muy bien. Uno de esos es el tiempo de la enfermedad, ¿no? Y en el tipo de enfermedad nos da dos cuadros, ¿no? Ya sea agudo o ya sea de origen crónico, ¿no? En todas las proyecciones que han tenido ustedes en las diferentes clases, ¿cuándo ustedes o qué punto de corte ha sido para ustedes agudo y cuándo ha sido crónico? En la mayoría, 3 meses. ¿Qué otro tiempo más? 2 semanas, ¿no? Muy bien. En la parte reumatológica, el punto de corte de una enfermedad aguda o una enfermedad crónica viene a ser de 6 semanas. ¿Ya? 6 semanas. Menor o igual a 6 semanas vendría a ser agudo. Mayor a 6 semanas sería crónico. Ya, muy bien. Uno es el tiempo. Luego, ¿qué otra cosa más deberían preguntar en una enfermedad de aparente origen reumatológico? ¿Qué cosa más deberían preguntar? Otro es saber si es articular o no. Porque ¿qué pasa si yo les digo, doctor, ¿sabes qué? Me duele esta parte de acá, el brazo, ¿no? Hago así y me duele acá el brazo, acá. O a veces siento el dolor aquí en toda mi pierna, en todo el muslo, ¿no? Que me toco así hasta el hueso y me duele, ¿no? ¿Eso vendría a ser una patología articular? No, no es cierto. Porque lo que estamos observando o lo que te está manifestando probablemente sea una mialgia, ¿no? Un problema muscular, ¿no? El compromiso articular es básicamente al movimiento, ¿no? Al movimiento. Todo tipo de origen móvil, o ya sea durante estás escribiendo, o de repente al incorporarte, ¿no? Y genera algún tipo de dolor, ese es un problema articular. Luego, ¿qué más deberías preguntar? ¿Qué más deberíamos preguntar para saber si es de origen articular o no? Muy bien. ¿Cuántas articulaciones están afectadas, no? Y es ahí donde ingresan los síndromes en reumatología, ¿no? Porque es lo bonito de esta especialidad que nos ayuda a diferenciar entre algunos, o nos ayuda a descartar enfermedades en sí, ¿no? Desde aquellos que solamente hacen compromiso de una sola articulación o de otras más, ¿no? Cuando decimos que hay un compromiso monoarticular, solo uno, ¿no? Oligoarticular, de 2 a 4, ¿no? Y poliarticular, más de 4, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo indispensable que hay que preguntar en un paciente con probable patología reumatológica, ¿no? O articular. La cantidad de compromisos articulares. Porque si yo les dijera, a ver, menciónenme diagnósticos diferenciales de patologías que solamente hagan compromiso monoarticular. Bota, artritis séptica, ¿no? ¿Qué otra patología más? ¿Qué otra patología más? A ver. La artrosis no, porque la artrosis sí suele ser poliarticular, ¿no? ¿Qué otras más? En algunos casos suele ser también artritis reactiva, sí, también suele ser una de esas, ¿no? No, pues no, compromisos articulares en sí, enfermedades reumatológicas. En algunos casos suele ser la artritis psoriásica, también que puede haber un compromiso monoarticular, ¿no? Muy bien, entonces miren que entonces tan solo yo decir compromiso monoarticular ya tenemos una cierta cantidad de enfermedades
a diferencia de aquellas que tienen compromiso de más de una articulación, ¿no? Y otra cosa también que hay que tener en cuenta es si es que aparte del compromiso articular que tiene, está asociado a ¿qué? A un proceso inflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? A mí me puede doler la articulación metacarpofalángica, ¿no? O la articulación intrafalángica proximal. Pero es muy distinto que yo te diga, me duele la articulación intrafalángica proximal, pero también lo veo que está rojo, está hinchado, ¿no? Eso es porque está asociado a un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, eso me engloba a enfermedades que sí generen compromiso inflamatorio o erosiones, ¿no? ¿Como cuál? ¿Qué enfermedad frecuente me da erosiones, destrucción ósea? Artritis reumatoidea, que es muy diferente de repente el lupus, que el lupus no suele ser deformante, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, antes de comenzar una anamnesis reumatológica, es indispensable eso, el tiempo, la cantidad de compromiso articular que tiene, ¿no? Si en realidad es articular o no, y lo otro, si es un proceso inflamatorio asociado. Indispensable tener en cuenta esas 4 preguntas. Lo otro es tomar en cuenta eso. Si son simétricas y si son asimétricas, ¿no? Si son simétricas es porque el compromiso es bilateral, ¿no? Bilateral. Asimétrica puede aparecer de repente en el hombro, pero también me aparece en la rodilla del otro lado, ¿no? O sea, son compromisos asimétricos. Y este cuadro que te estoy presentando te engloba una cierta cantidad de enfermedades que son asimétricas y que son simétricas. Mira quién tenemos si son simétricas. Artritis reumatoidea. Otro, lupus eritematoso sistémico, que es el tema que vamos a ver ahora, ¿no? Otro, enfermedad de estilo de adulto, miopatías inflamatorias, entre otros. Y asimétricas suelen ser espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica y entre otros. Y justo estas 3 enfermedades entran a englobar a un grupo de enfermedades catalogadas como, ¿cómo se le llama a estas 3 enfermedades? Seronegativas, muy bien. Enfermedades seronegativas, ¿no? ¿Por qué se dice que son seronegativas? No tienen marcadores autoinmunes positivos, ¿no? No tienen marcadores autoinmunes positivos. Y están relacionados a un complemento, a un complemento de histocompatibilidad en común. ¿Cómo se llama ese complejo de histocompatibilidad en común que tienen esas enfermedades seronegativas? HLA-B27, ¿no? HLA-B27. Está relacionada a esas enfermedades seronegativas, las llamadas espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Muy bien. Y esa artritis reactiva tiene en particular, o por qué se le conoce como artritis reactiva. Se le conoce porque hay un proceso inflamatorio, ya sea infeccioso o no, que desencadena el problema articular. Y que inclusive, cuando se asocia a 2 manifestaciones, tiene un nombre en especial. ¿Alguien conoce eso? A ver, yo les digo la triada. El paciente puede presentar artritis, pues puede presentar uretritis, o sea, compromiso uretral inflamatorio que puede generar descarga uretral, y también tiene uveitis. A ver, así te puedo poner en el examen, ¿ah? Claro, ya lo buscaste en ChatGPT, ¿no? Síndrome de Reiter, ¿no? Síndrome de Reiter, ¿no? Muy bien, la triada clásica en la artritis reactiva. Muy bien. Luego tenemos aquellas patologías que generan erosión y aquellas que no. Y cuando yo hablo de erosión, dícese de aquellas enfermedades que causan destrucción, deformación.
Entonces, dentro de las artritis erosivas más frecuentes, ¿cuál crees que sea? La reumatoidea, ¿no? Artritis reumatoidea. Pero mira que también se encuentran aquellas que son por microcristales, ¿no? Bota, pseudobota, infecciosas, artritis reactivas también, ¿no? Y de las no erosivas, mira quién tenemos, al lupus eritematoso sistémico. Entonces ya tenemos dos características del lupus eritematoso, que es simétrico y que suele ser no erosivo. Pero este cuadro te está engañando, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque el lupus eritematoso, en un porcentaje bajo, sí suele ser erosivo. O sea, sí puede deformar la parte ósea. ¿Cómo se llama a esa manifestación articular de lupus que sí suele generar deformación ósea? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? Se le conoce como artropatía de Yakut. Artropatía de Yakut, ¿no? Pregunta de examen. Artropatía de Yakut. Muy bien. Otras enfermedades no erosivas tenemos a la enfermedad mixta de tejido conectivo, esclerodermia, miopatías inflamatorias y síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren, ¿no? A ver, un poquito repasemos. ¿Cómo sería la manifestación de un síndrome de Sjögren? Seroftalmia y serostomía, ¿no? Seroftalmia y serostomía. Y para esos pacientes, como no tienen lágrimas, hay que hacer una interconsulta ¿a quién? A oftalmología, para que le hagan una prueba especial. ¿Cómo se le llama esa prueba? Me lo dices a 50%, me falta el otro 50%, a ver. Claro, es un papelito ahí. ¿Cómo se llama? Test de Schimmer. Test de Schimmer, ¿no? Contabiliza la medida de la distancia que llega a la lágrima, ¿no? Que llega a la lágrima y el tiempo en que se demora en brotar otra. Ese es el test de Schimmer. Muy bien. ¿Y la esclerodermia? ¿Cómo sería? Micrognatia, a veces, ¿no? La fascia en, ¿cómo se le llama? Fascia en pájaro, ¿no? Fascia de pájaro. Y hay otra. Fenómeno de Raynaud, ¿qué más? Calcinosis, es el CREST, ¿no? El CREST. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra manifestación tiene que también es importante conocer en la esclerodermia? Es la disfagia. La disfagia, ¿no? La disfagia. Empieza a líquidos y progresa a sólidos. Disfagia, ¿no? Y estos pacientes rápidamente hacen compromiso, ¿qué? Pulmonar. Compromiso pulmonar. Hace un tipo de patrón fibrótico, ¿no? Patrón fibrótico. Muy bien. Y en las miopatías inflamatorias, ¿cuál conocemos? Las llamadas polimiositis o también dermatomiositis, ¿no? El signo de Chal, ¿no? Cuando tiene compromiso dermatológico, signo de Chal, ¿no? Es un eritema en forma de un tipo de Chal, ¿no? Aquí, que se expresa hasta la región torácica. Toda la región cervical hasta la región torácica, el signo de Chal, ¿no? Luego tenemos también el eritema en heliotropo, ¿no? Eritema en heliotropo a nivel de la región periorbicular. Periorbicular. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos dos características importantes del LES. ¿Cuál tenemos otro? Mira, poliartritis, oligoartritis. ¿Y dónde está el lupus? En poliartritis, ¿no? Poliartritis, lupus eritematoso sistémico. Y luego quiero que te enfoques en esta mano de aquí. Mira, esta mano aquí, que es un dibujo de la gran Biblia del Harrison, ¿no? Mira, ahí hay compromiso tanto intrafalángico distal, proximal, metacarpofalángica, ¿no? Entre otros. Pero mira dónde está el lupus, que la abreviatura es SLE.
¿Dónde está? En interfalángica proximales. Entonces, el compromiso óseo que hace a nivel de la mano es a nivel de la interfalángica proximal. Respeta mucho la interfalángica distal. Esa es la gran diferencia que hace con la artritis reumatoidea y la osteoartritis, ¿no? Artritis reumatoidea y osteoartritis, porque ambas, tanto la artritis como la osteoartritis, sí hacen compromiso tanto interfalángica distal como la proximal. Muy bien. Por último, cuando hablamos también del lupus eritematoso, que ya hemos dicho 3 características, ¿no? Es simétrica, no erosiva y es poliarticular. Y aparte que respeta las interfalángicas distales y compromete las interfalángicas proximales. Entonces, otra generalidad es que conozcas esto, el ANA, ¿no? ¿Qué es el ANA? Son los anticuerpos antinucleares, ¿no? Que tienen un patrón en común, ¿no? Tienen varios patrones. Que según también el patrón, puedes pedir un patrón más específico, que son los llamados ENAs, ¿no? Los ENA, los antinucleares específicos, ¿no? Muy bien, puede ser un patrón difuso, y cuando tienes un patrón difuso, está relacionado a una patología, que es el lupus inducido por fármacos, ¿ya? Ahora, cuando es un patrón periférico, puede estar relacionado a este ENA, que es el antidoble cadena. Y cuando sale el antidoble cadena, es casi específico del lupus eritematoso. Pero vamos a ver que este anti-DNSA puede ser positivo y puede darte relación a que ya hay un compromiso nefrológico o renal, ¿no? Luego tenemos el patrón moteado. Y en el patrón moteado existen más anticuerpos nucleares específicos, ¿no? El anti-RNP, el anti-SMIT, el anti-RO, el anti-LA, el anti-CCL70, el HO, el PM1 y entre otros. Luego existe el patrón nuclear y el patrón centrómero, que también tiene unas patologías en especial, ¿ya? Muy bien, entonces, el lupus es considerada una enfermedad autoinmune sistémica crónica, caracterizado por una inflamación y daño inmunomediado hacia múltiples órganos. Afecta entre 3.4 millones de personas en el mundo, aproximadamente 3 millones son mujeres, ¿no? Son mujeres. Y abarca entre la edad de 15 a 44 años. ¿Ya? Mira que en este gráfico, según la edad, va abarcando más que todo también en la parte de mujeres, más que en los varones, ¿no? Y antes también se vio estudios en qué momento de la enfermedad se hacía el diagnóstico, ¿no? Este gráfico antes estaba más arriba que el leve, y ese también. Pero como hoy ha avanzado bastante la ciencia y también algunos exámenes laboratorios están más al alcance de varios hospitales, el marcador de la severidad leve está en incremento, ¿no? Debido a que se está abarcando más la enfermedad o se está detectando con mayor precoz. Igual aquí te ponen el momento del diagnóstico, en qué momento se hace el diagnóstico más en formas leves, ¿no? Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, siempre se ha visto que existen esta irregularidad, tanto del sistema inmune innato y del sistema inmune adaptativo. Se dice que hay una desregulación en estas respuestas inmunes, ¿no? Y eso se debe a que hay una respuesta inflamatoria excesiva de estas células. Por decir, en la respuesta inmune innata participa esta célula, dendrítica plasmocitoide, ¿no? Que depende mucho de su activación y fabricación de anticuerpos por el interferón alfa. Luego existe este neutrófilo, que posee unas bandas extracelulares. Esas bandas extracelulares son importantes ¿para qué? Para el reconocimiento de estos anticuerpos que se están fabricando y su señalización para atacar a los órganos diana, ¿ya? Estas bandas extracelulares de los neutrófilos.
importantes para la señalización de anticuerpos y el ataque hacia los órganos diana. Luego también tenemos los macrófagos. ¿Y en qué consiste su respuesta en los macrófagos? Lo que pasa es que cuando va a haber destrucción de estas células diana, mediado por los neutrófilos, el macrófago tiene la responsabilidad de destruir, ¿no?, esos desechos, ¿no?, o mejor dicho, fagocitarlos y llevarlos hacia la basura, ¿no? Pero ¿qué pasa? El fagocito no genera esa respuesta y deja o permite que estos desechos se queden en el sistema. ¿Y qué va a hacer entonces que estos desechos permanezcan en el sistema de nuestro cuerpo? Hace que se crean más anticuerpos y por lo tanto el daño será más severo. Entonces esa es la responsabilidad del macrófago, ¿no? Se hace de la vista gorda, ve a los desechos y no actúa en la fagocitosis. Y por último, vienen las células natural killer, ¿no? Las células natural killer, que también debido a una respuesta de interferón gamma, generará también respuesta de interleuquina 17 para crear citoquinas inflamatorias. Y en la respuesta adaptativa es muy importante conocer estas células, como las células B, ¿no?, que darán una activación a las células plasmáticas, ¿para qué? Para fabricación de anticuerpos. Y las células T helper, CD4, que van a hacer una diferenciación o proliferación de dos células, las células T17 y las células T reguladores. Ambas participarán también en la fabricación de sustancias proinflamatorias como la interleuquina 17 y la interleuquina 21. Y la célula CT citotóxica, que también va a generar radicales libres para el daño celular. Muy bien. Hasta ahí, todo este mecanismo que les he mencionado se sabía hasta hace 2 años. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años entonces? Se ha hablado de que en la fisiopatología del lupus interesa o tiene un rol importante el interferón, porque a partir del interferón es que se crea todo este proceso inflamatorio y respuesta proinflamatoria también hacia el daño de estos órganos diana. Pero lo que no se sabía entonces, ¿quién es el culpable entonces de que se genere esta liberación de interferón? No se sabía eso entonces hasta hace 2 años. Ahora, en los nuevos artículos que ustedes van a revisar de 2024, se está dando en pie que existe un gen o un alelo disregulado que genera este proceso o aumento de interferón, que vendría a ser el gen transductor de señales y activador de transcripción, llamado STAT. STAT. ¿Ya? Así como ponen endovenoso STAT, ya igualito, STAT. ¿Ya? Este es el responsable, o este gen es responsable de ¿qué? De ser el importante vía de proceso de interferón. ¿Ya? Es el importante en la vía de proceso de interferón. Existen otros tipos de STAT, que es el STAT tipo 1 y tipo 2, también incorporados también entre el proceso de la respuesta inflamatoria, ¿ya? Y también el lupus, sin querer queriendo, tiene una parte también racista. Aunque no lo crean, tiene una parte racista. Mira hasta dónde llega el racismo, inclusive, en la parte autoinmune, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que el lupus, cuando se presenta en la raza negra, suele ser más severo, más agresivo, ¿no? Suele ser, ¿por qué los negritos? No sé, pues, no sé, yo también de repente estoy implicado en eso, ¿ya? Pero mira, que esto se debe a ¿qué? A que existe un gen que se llama apolipoproteína L1. Apolipoproteína L1. ¿Implicado qué? En la severidad del lupus, que solamente se expresa en la ascendencia africana. ¿Sí? Entonces, si te preguntara si existe un gen que genere una forma severa en el lupus, ¿y en qué raza? Tenemos eso, ¿no? En la ascendencia africana
y es por la apolipoproteína L1. Muy bien. Existen también factores genéticos, ¿ya? Factores genéticos, como es la asociación al complejo de histocompatibilidad, como ya he mencionado, ¿no? En la cero negativa será el HLA-B27, pero en el lupus está implicado el HLA-DR2 y el HLA-DR3. Mira que también está asociado también a los gemelos, ¿no? Si son gemelos monocigóticos, de 25 a 50%. Si son disigóticos, de 2 a 5%, ¿no? E inclusive está implicado a más de otro tipo de genes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te puedo preguntar en el examen? Aquellos que están asociados a ¿qué? A fármacos. A fármacos, ¿no? ¿Como cuáles? Como la hidralacina, ¿no? Procainamida, minociclina, isoniazida, penicilamina, diltiazem, metildopa, clopromacina, entre otros. Y eso que queda corto, ¿eh? Porque hay más fármacos todavía. Obviamente no te voy a preguntar los que están acá, ¿no? Te voy a preguntar los que existen en otra literatura. Muy bien. Entonces, existen esos fármacos que pueden generar lupus inducido por drogas, ¿no? Lupus inducido por drogas. Asociado también a ¿qué? A la exposición de rayos ultravioletas, ¿no? Y también a ¿qué? A infecciones virales, mira, como Epstein-Barr, citomegalovirus, retrovirus, parvovirus B19, a hormonas como estrógenos, prolactinas. Y se hace una teoría, una hipótesis, que debido a esta relación factor hormonal, es por eso es que es mayor prevalencia en mujeres, ¿no? Es una teoría, no es que esta sea responsable, es una teoría nada más, ¿ya? Muy bien, y mira quién más tenemos de culpable, al tabaquismo. Ahora, vuelvo a hacer una nueva remembranza. De todas las enfermedades que han visto en este ciclo, ¿cuál de todos los que han visto no están relacionados al tabaquismo? Todas, ¿no? Todas están relacionadas al tabaquismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la moraleja? No fumar, ni tampoco no tomar, sí, pero vapear, ¿no? Vapear, eso no lo tienes que, o sea, es tabaquismo y evitar el vapeo, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, ¿qué me interesa de este gráfico? Porque ya a partir de aquí vamos a hablar también, vamos a culminar con lo que es la parte fisiopatológica, ¿no? ¿Qué me interesa que sepan de esto? Es que en el lupus y en general en todas las enfermedades autoinmunes se cumple este mismo patrón. El patrón consiste en que existe una fase preclínica, ¿ya? La fase preclínica es esa fase que no lo ve ni siquiera el guachimán de acá de la universidad, ¿no? Ni siquiera el que limpia a los muertitos en la nata. Ese no lo ve esta fase, ¿eh? ¿Por qué? Porque la mayoría de tus pacientes van a venir con un tiempo de enfermedad de 8 meses y va a venir ya dematizado, ¿no? Con alopecia, con su rash. Va a venir todo con manifestación clínica así exacta. Pero cuando yo te hablo de esta fase preclínica es porque es una fase donde los síntomas son generalizados. Son síntomas constitutivos, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Tú indagando al paciente, te dice, señor, ¿de cuándo le apareció la hinchazón de pierna? No, doctor, eso ya semanas tengo. Y se me ha puesto rojo la cara ya la semana pasada. Y si indagas un poco más, en esa parte donde dices ampliación de anamnesis, le pregunta, señor, pero usted ha tenido de repente cansancio de la nada, ¿no? Hacía sus actividades y se cansaba con lo mínimo esfuerzo que hacía, o había dolor articular, o había... Sí, doctor, sí. Hace 8 meses me pasaba eso, ¿no? Ya, esos síntomas constitutivos es esto, la fase preclínica, ¿no? Donde el paciente le tomaba importancia a sus síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran síntomas generales, ¿no? E inclusive el paciente dice, doctor, me venía una fiebre de 7 días y luego se me pasó.
O me apareció ganglios, doctor, y luego desaparecieron. Ya. Esas manifestaciones son en la fase preclínica. Que esas no las vas a detectar, ¿no? Claro que yo espero que con el tiempo ustedes adiestren esa parte del cerebro y puedan reconocerlo, ¿no? Puedan reconocer esta fase preclínica, ¿no? Pero esto obviamente a un traumatólogo no, pues, ni lo va a reconocer. Pues esto es práctica. Ya. ¿Por qué más es importante esta fase preclínica? Porque vamos a suponer que has adiestrado bastante tu cerebro, ¿no? Has adiestrado ya la parte de medicina interna, te has leído el Harrison, el Farreras, ¿no? Ya eres un capo en medicina interna. Vamos a suponer, estás en tu cerebro, dices, hoy me va a tocar un paciente con posible lupus. Viene el paciente y sí, pues, ¿no? Dice, doctor, hace 3 semanas que me den las articulaciones, un poquito de fiebre. Uy, llegó mi momento, dijiste, ¿no? Llegó mi momento. Señor, ¿sabe qué? Le vamos a pedir ANA, perfil ENA, BCG, PCR. Vamos, señor, yo creo que es lupus, señora. Yo creo que es lupus. ¿Le haces el dosaje de esos anticuerpos? Y sí, los anticuerpos te salieron positivos en esa fase preclínica. Pero ¿sabes cuál te salió positivo? Todos. Todos te salieron positivos. El anti-RO, el anti-LA, el anti-EMIT, el anti-DNS. Y tú vas a decir, pucha, me pasé de maravilla. O sea, aparte del lupus, le he diagnosticado Sjögren, esclerodermia, dermatomiositis, todo. No puede ser, esto es una enfermedad mixta entonces, señora. ¿No? La señora, la desahucias encima, señora, sabe que ya no tiene tratamiento, señora, ya. Vamos a iniciar el pulso ya, señora, de una vez, ¿no? Te emocionas y dices eso, ¿no? Pasan unos meses y le vuelves a dosar esos anticuerpos y todos esos anticuerpos positivos que salieron salen negativos. Salen negativos. Chao, doctor, pero ya le inicié el rituximab, ¿no? ¿Qué haces ahora? Y es que esto sucede en todas las partes o todas las enfermedades autoinmunes. Que en la fase preclínica hay una elevación de estos anticuerpos. ¿Por qué? Porque hay una respuesta hiperinflamatoria. En todo cuadro agudo siempre hay una respuesta hiperinflamatoria. Y por lo tanto, todos los anticuerpos van a salirte positivos. Pero que con el transcurso de la enfermedad van descendiendo los anticuerpos que no son relevantes en la enfermedad y solamente van quedando los específicos de esos. ¿Ya? Entonces, ¿es importante conocer esa fase preclínica? Sí. Porque no quiero que te equivoques y no, eso yo lo hice porque el doctor Lozano me dijo, no, pues yo te estoy explicando acá, ¿no? Y en la grabación también está, así que no hay forma, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más necesito que sepas de este cuadro? Es que, mira, este dibujo, ¿no se te hace conocido? Claro, si estuviste en la clase de enfermedades inmunizantes, ¿no? Mira, este cuadro te hace ver como si fuera que el lupus es un cuadro en brotes, ¿no? Es un cuadro en brotes. O sea, que el paciente puede presentar de repente una manifestación de una úlcera, ¿no? Ya, aquí apareció la úlcera. Luego desaparece y el siguiente mes ya no tienes úlcera, pero tienes una alopecia, tienes un hueco ahí en la cabeza. No, los piojos, doctor, no. Ya, pasa ese brote, desaparece el hueco y ya al siguiente, de repente tienes, no sé, pues, hinchazón de piernas, de repente. Hinchazón de piernas. Y luego vas a pasar por un periodo de meseta, ¿no? De resolución aparente, ¿no? Y luego las manifestaciones suelen ser un poco más continuas hasta que en el momento ya no es que hay en brotes, sino ya las manifestaciones clínicas suelen ser en meseta. Ese es un curso también de lupus, que suelen ser en brotes, luego cumple una meseta y luego suelen ser manifestaciones clínicas más continuas hasta ser indefinidas. ¿Ya? Esa es una manifestación en el lupus. Muy bien. Ahora, hablando de manifestaciones clínicas en lupus, quiero que te aprendas esto, ¿no? Este cuadro quiero que te aprendas.
¿ya? Porque sí o sí va a venir en el examen. ¿Por qué quiero que te aprendas este cuadro? Porque mira, me he matado buscando acerca de manifestaciones clínicas con su porcentaje y cuáles son las principales que debes de pensar siempre en lupus. Mira, la manifestación clínica más frecuente en lupus, ¿cuál es? La artritis, en un 69-70%, inclusive en otros artículos. Luego, ¿quién sigue? Alopecia en 52%, rash malar en 40%, fiebre 36%, fotosensibilidad 29%, ¿no? Y ojo que el rash malar y la fotosensibilidad es distinta, ¿Por qué? El rash malar es ese famoso, ¿cómo se dice? Alas en mariposa, ¿no? Pero esa lesión o esa manifestación en alas mariposa es independientemente de la exposición al sol. Es independientemente de la exposición al sol. A diferencia de la fotosensibilidad, que esa sí necesita de la exposición al sol, ¿ya? Ese rash malar inclusive puede aparecer cuando uno prende la luz, ahí puede aparecer. O de repente está en un, no sé, por una fogata y aparece rash, ¿no? O está de repente en la cámara a vapor y ahí aparece su rash, ¿no? O sea, es independientemente de la foto, de la sensibilidad, ¿ya? Enfermedad de Raynaud también puede aparecer. Xerositis, ¿no? ¿Qué es la xerositis? No me digan como el otro grupo, que era que baila cera, no sé, ya. ¿Qué es la xerositis? Es una inflamación, ¿no? Inflamación de las cavidades en sí, fisiológicas, ¿no? En el caso de la pleura, generará derrame pleural. Si es en el pericardio, derrame pericárdico. Si es el peritoneo, generará ascitis, ¿no? Esas son las xerositis. Muy bien. Mira también que hay un compromiso de nefropatía del 16%, neurológico el 12%. ¿Ya? Aquí, y este compromiso neurológico no solamente se debe al compromiso de los nervios, ojo, también se debe al compromiso psiquiátrico. ¿Ya? No se sientan aludidos, ¿eh? Pero aquí en el compromiso neurológico también hay un compromiso psiquiátrico. ¿Ya? Muy bien, úlceras orales, trombocitopenia, linfadenopatía, anemia hemolítica, miositis y compromiso pulmonar. Ya, pero mira que te lo he puesto por porcentaje, te lo he puesto así bonito, te lo he ordenado todo bonito. Ya. ¿Por qué quiero que te aprendas esto? Porque cuando tú tengas un paciente con sospecha de lupus, quiero que te bases en las manifestaciones más frecuentes. Al menos quiero que te bases hasta aquí, hasta donde diga xerositis. Hasta al menos ahí. Porque si tienes un paciente que tiene anemia hemolítica, lo primero que vas a pensar es lupus. Obviamente que no, porque ya es miedo con el porcentaje y obviamente que existen otras patologías que también te dan anemia hemolítica, ¿no? Si tienes un paciente con linfadenopatía, ¿vas a pensar en lupus? Tampoco, ¿no? Más aún, de repente puedes pensar en otras enfermedades oncológicas como el linfoma, ¿no? Entonces, quiero que te aprendas esto porque las manifestaciones clínicas que te voy a poner en el caso clínico son básicamente las frecuentes. Ya en el SUSI te voy a poner las infrecuentes, ¿no? Pero en el examen verdadero va a ser esta de aquí. ¿Ya? Muy bien. Esta hora no creo. Muy bien, entonces comenzamos con las manifestaciones clínicas. Un 70% suelen ser sistémicas, que es la que he mencionado, que suelen ser generalizadas, donde hay astenia, ¿no? ¿Qué es la astenia? Fatigabilidad sin tener algún expuesto de ejercicio, ¿no? Sin alguna exposición al ejercicio. Muy bien. Fiebre, y esta fiebre puede presentarse hasta 38.3, anorexia, adenopatías, esplenomegalia y pérdida de peso, ¿no? Esos suelen ser síntomas sistémicos. Y ojo que la esplenomegalia tampoco no tiene que ser una de tus presunciones diagnósticas de lupus, ¿ya? Porque esplenomegalia puede ser inclusive por otras causas, ¿no? Paciente que tú veas con esplenomegalia, nunca sospechas de lupus en primer lugar. Siempre sospecha en causas
infecciosas. ¿Ya? Siempre ves esplenomegalia o palpas el espacio de trapo ocupado, piensa que es una esplenomegalia de causa infecciosa. Salvo, ¿no? De repente es un paciente bebedor alcohólico crónico, ¿no? Tiene su ascitis, ¿no? Ya, pues piensa que es esplenomegalia por hipertensión portal, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos las manifestaciones musculoesqueléticas, que es la más frecuente que te he mencionado, ¿no? El 85%. 85%. Y esa es la característica que te dije, ¿no? Artralgias inflamatorias sin artritis, ¿no? Y puede haber también artritis que suelen ser simétricas, intermitentes, oligoarticulares en algunos casos, poco deformantes y no erosivas. Pero mira, dice poco deformantes, o sea que sí existe una que son deformantes, sí. ¿Cuál es? Esta de aquí, la artropatía de Yacoub, ¿no? Artropatía de Yacoub, ¿no? Mira, ¿a qué mano se parece? ¿A qué mano se parece? No lo mires, ¿ah? ¿A qué mano se parece? Eso no es por lavar con lejía, nada de eso, ¿ah? Pero me acuerdo que el ciclo antepasado, no, usted es porque lava mucho con lejía, dice. No. Exacto, ¿no? Tiene casi las mismas manifestaciones del AR, ¿no? De la artritis reumatoidea. El famoso cuello en cisne, ¿no? Cuello en cisne. La otra es dedo en ojal. Ese es el dedo en ojal. Ese es el dedo en Z, ¿no? Dedo en Z. Siempre que ustedes van a ver manifestaciones de cuello de cisne, siempre aprenden a hacer estos tres dedos. Los que hacen cuello de cisne son siempre esos tres dedos. Dedo en ojal, estos dedos de acá, y dedo en Z, el de acá. ¿Ya? Siempre cuello en cisne, dedo en ojal y el dedo en Z. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos entonces las manifestaciones cutáneas, ¿no? Cutáneas. Donde tenemos que hay lesiones inespecíficas, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones inespecíficas? Mira, la alopecia. O sea, es que se te cae el cabello no es la más frecuente, ¿eh? Suele ser infrecuente la alopecia aquí. ¿Ya? Aftas orales, ¿ya? Y luego en las cutáneas tenemos tres compromisos. La cutánea aguda, la cutánea subaguda y la cutánea crónica. ¿Ya? De la cutánea aguda es la que tenemos la más frecuente aquí, que es el rash malar. ¿Dónde es? A ver, por favor. No se puede. A ver. Un intento y se puede. Ya, bueno, ahí más Y ahora qué hacemos. Ya, bueno. Vamos a ver un poco más grande. Ya, de eritema de la cutánea aguda tenemos esta de aquí, que es el rash malar, ¿no? Que es el clásico de ¿qué? En alas de mariposa. Alas de mariposa. ¿Ya? ¿Qué? Ajá. El alas de mariposa. Luego tenemos la manifestación subaguda, que vendría a ser placas, mira. Placas son placas ya sean nodulares, ¿ya? O pueden ser pápulas escamosas, ¿ya? Nodulares o pápulas escamosas. Y mira, y este gráfico me he encargado de buscarlo, ¿por qué? Te cuento una anécdota. Hace 4 meses tuvimos un paciente que ingresó a la clínica porque desde hace 3 semanas tenía estas lesiones. Y ya se había ido a otras entidades clínicas donde le habían dicho, uno le dijo que era dermatitis atópica, otro le dijo urticaria alérgica, ¿no? Y le dijeron, señor, pero ¿usted qué ha comido? Le preguntaron, ¿no? No, yo vengo de Chosica, y ahí he comido atún bastante, ¿no? Ya, el atún ha sido entonces. No, pero yo antes he comido atún, ya, y nunca me... No, el atún, así, de repente estaba vencido, señor. Entonces le echaron la culpa al atún, y ya eran 3 semanas con esta lesión, ¿no?
Ya le habían puesto adrenalina, corticoide, clorfenamina, ¿no? Cetiricina, todo le habían puesto y no servía para nada. Ya llamaba mucho la atención eso. Entonces, cuando lo examinamos, el paciente tenía úlceras y tenía también linfadenopatía, ¿no? Linfadenopatía tenía. Entonces, ¿sabe qué, señor? No, hay que hospitalizarlo para poder hacerle más estudios, ¿no? Le pedimos un hemograma y el hemograma tenía trombocitopenia asociado a linfopenia. Entonces, por ahí un médico dijo, eso puede ser dengue, ¿no? Trombocitopenia, viene hecho Zika y esas lesiones, pero no estábamos de acuerdo con otros médicos, ¿por qué? Pero no, pues así no son las lesiones de dengue, no te da eso, ¿no? Y más la linfadenopatía, ¿no? Muy raro, y 3 semanas ya debería haber resuelto eso ya. Entonces se hospitalizó, ¿no? Le pedimos marcadores inmunológicos infecciosos y también autoinmunes, y por ahí salió un ANA positivo, en 1/180. 1/180, bien alto salió. Ya le hicimos más estudios, por ahí luego salió el anti-Smith positivo, lupus. Les quiero que recuerden bien esta imagen, porque estas imágenes sí o sí lo van a ver también en su serum. Y sí, puede ser que sea urticaria, ¿no? Porque sí suelen ser a veces así las lesiones tipo urticaria, ¿no? Pero tienen que resolver, pues, ¿no? Le hace un tiempo de 24 horas más o menos para que resuelva estas lesiones, ¿ya? Entonces son placas nodulares o pápulo-escamosas eritematosas. Mire que son circundantes, ¿no? Con bordes bien regulares, ¿ya? Y luego tenemos a la crónica, que tiene dos tipos, ¿ah? Tiene la discoide y la discoide hiperplásica. Discoide y discoide hiperplásica. De estas dos, la más frecuente es la discoide, ¿ya? Porque la discoide hiperplásica son lesiones verrucosas, que pueden aparecer en la región interdigital, pero respeta la palma, ¿ya? Respeta la palma, ¿ya? Porque cuando tú tienes lesiones verrucosas, que sí pueden ser en manos, esas sí piensa que son por papilomas, ¿no? Papilomas. Pero estas lesiones verrucosas suelen ser interdigitales y sí respetan la palma de la mano. Y el lupus discoide suelen ser así, mira, lesiones cicatriciales, ¿no? Cicatriciales cerca del cuero cabelludo o en el cuello. Cuero cabelludo o en el cuello. E inclusive puede ser en la región facial, distal, ¿no? Bien periférico. No es carca, chicos, ¿eh? No es carca, es lupus discoide, mira, lesiones cicatriciales, ¿ya? ¿Cuál es lo bueno de estas lesiones? Que estas lesiones sí suelen resolverse, o sea, desaparecen, se curan. A diferencia de las lesiones discoides hiperplásicas, esas sí no se curan, esas sí dejan marca, ¿no? Yo no dije cicatrices horribles, dejan. ¿Ya? Muy bien, eso es en cuanto a manifestaciones cutáneas. En manifestaciones oculares, mira cuál tenemos, síndrome de ojo seco. ¿Qué otra patología da síndrome de ojo seco? Sjögren. ¿Qué otra patología también te da síndrome de ojo seco? Artritis reumatoidea, ¿no? Mira, también puede dar retinopatía, vasculitis, uveitis, entre otros. Muy bien. Manifestaciones hematológicas como anemia, leucopenia, trombocitopenia. Las anemias pueden ser, mira, multifactoriales porque puede ser por una anemia hemolítica o puede ser también por déficit de hierro. Leucopenias, dentro puede ser neutropenias o linfopenias. Y trombocitopenia puede ser por dos causas, ¿ya? Uno puede ser porque hay una disminución de la trombopoietina. Así como existe eritropoietina, también existe un precursor que se llama trombopoietina, ¿ya? Y hay una disminución de trombopoietina, por lo tanto habrá disminución de fabricación de megacariocitos y por lo tanto no habrá plaquetas. Y la otra forma es que hay una disminución de una proteína que se llama glicoproteína 2B3A. Glicoproteína 2B3A. Es importante para la unión de las plaquetas. Es como no hay una disminución de esta glicoproteína, las plaquetas se perderán en el sistema y llegarán al vaso, ¿para qué? Para ser secuestrados. Y por lo tanto generará a finales un
hiperesplenismo. Hiperesplenismo, que es muy distinto a esplenomegalia, ¿no? Esplenomegalia es aumento en el tamaño estructural de ¿qué? Del vaso. Pero el hiperesplenismo es un aumento en la funcionabilidad del vaso. Muy bien. Y cuando la trombocitopenia se asocia a anemia hemolítica, ¿cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Evans, ¿no? Ahí está escrito. Síndrome de Evans. Síndrome de Evans, ¿no? No, Evans. Muy bien. Compromisos serosas como pericarditis, miocarditis, derrame pericárdico, ¿no? Y mire que también puede ser compromiso pulmonar, y en el cuadro te puse que era el último, ¿no? Compromiso pulmonar era el último. Pero si te dijera de las manifestaciones pulmonares, ¿cuál es la más frecuente? Es la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, como manifestación más frecuente a nivel pulmonar. ¿Ya? Pero mira que puede ser esta manifestación de una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿no? Una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y cuando hace este patrón de enfermedad pulmonar intersticial difusa, hace un tipo de patrón que es el llamado NIU, que es la neumonía intersticial usual. Y tiene su otro compañero que es el llamado NINE, ¿no? NINE, que es la neumonía intersticial no usual, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se manifiesta este patrón NIU? Con esa tomografía que ven aquí. ¿Cómo se llama este patrón? Panal de abeja, ¿no? O panel de abeja, ¿no? Este panal de abeja, con bronquiectasias saculares, como este de aquí, ¿no? Suelen ser características del patrón NIU, ¿no? Patrón de panal de abeja es patrón NIU. A diferencia del NINE, que es un patrón en vidrio del lustrado, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos a la forma más severa, que es la hemorragia alveolar. Hemorragia alveolar. Mira, esa es su tomografía, mira. Es un patrón algodonoso bilateral, ¿no? Algodonoso bilateral hiperdenso, ¿no? Algodonoso bilateral hiperdenso. Y luego también el lupus puede dar endocarditis. Y cuando hace ese tipo de endocarditis se llama endocarditis de Lippmann-Sachs. Lippmann-Sachs. ¿Ya? ¿En qué consiste esa endocarditis? Genera así vegetaciones. ¿Ya? Pero no es una vegetación por infección. Es una vegetación granulomatosa, ¿no? Granulomatosa. Por eso que esa vegetación siempre tienes que hacerle también biopsia. ¿Por qué? Porque esa vegetación granulomatosa también te lo da la tuberculosis. Muy bien, manifestaciones neurológicas, cefalea, déficit cognitivo, delirium, psicosis, convulsiones, ¿no? Puede haber también síndromes desmielinizantes, mielitis transversas, compromiso del sistema nervioso central como meningitis aséptica, puede dar también infarto cerebral o hemorrágico, ¿no? Y en neuropatías periféricas, mira cuál te puede dar. El que hablamos la vez pasada, síndrome de Guillain-Barré, ¿no? En su forma, polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿no? El NAM. Esa es su forma. Luego también puede dar desórdenes autonómicos y esas de aquí, las menospreciadas, mononeuropatías, tanto simple como múltiplex. ¿Cuál vendría a ser la diferencia de una mononeuritis simple y de una mononeuritis múltiplex? ¿Cuál creen que sea la diferencia? La mononeuritis simple solamente abarca a un solo nervio, ¿ya? Y suele ser de un solo territorio, nada más, de un solo territorio. A diferencia de la múltiplex, que puede ser mayor o igual a 2 nervios, ¿ya? Mayor o igual a 2 nervios. Muy bien, mira aquí también puede dar miastenia gravis, ¿no? Compromiso neuropático craneal, o sea, de algún compromiso ocular o de algún compromiso de par craneal, plexopatías y polineuropatías. Gástricos, que suelen ser inespecíficos bastante, náuseas, dolor, diarreas, hipertransaminasemia, entre otros. Muy bien.
Y de la parte nefrológica, eso sí tienes que tomar en cuenta, ¿ya? Que esos pacientes pierden proteínas, ¿ya? Pierden proteínas. Puede ser inclusive síndrome nefrótico, estos pacientes, ¿ya? ¿Es indispensable que le hagas biopsia a estos pacientes? Sí. ¿Por qué? Porque a partir de la biopsia vas a ver la clasificación, ¿ya? Mira, si es una clasificación 1, es mesangial mínimo. Si es una clasificación 2, es mesangial proliferativa. Si es una clasificación 3, es focal, 4, difuso, 5, membranosa y 6, esclerótica avanzada. ¿Ya? Entonces, ¿qué debes de pedir a esos pacientes que hacen compromiso nefrológico? Pídele urea, tasa de filtrado, examen de orina, relación proteinuria-proteinuria, serología anti-DNSDA y complemento. Y lo que te había mencionado, ¿no? Que el tener positivo el anti-DNSA, si te sale positivo ese marcador, ten en cuenta que el paciente ya está haciendo compromiso nefrológico. Entonces, sinónimo de anti-DNSA positivo, sinónimo de compromiso nefrológico. ¿Ya? Compromiso nefrológico. Ahora, ¿por qué te he puesto proteinuria mayor o igual a 500 miligramos por día? ¿Por qué crees que te lo he puesto solo, ahí, aislado del mundo? ¿Por qué crees? A ver, 2 puntos para el pasito. A ver. ¿Por qué? Porque este valor es indispensable para decirte que sí o sí el paciente debe hacerse biopsia renal. Biopsia renal. ¿Ya? Con este valor de proteinuria 24 horas mayor o igual a 500 miligramos por día, es indicativo de que el paciente debe hacerse biopsia renal. Muy bien, entonces para el diagnóstico del lupus existe una clasificación, que es la clasificación de Euler, ¿ya? Que hay una que salió en 2019, luego hay una actualizada en el 2023, ¿ya? Pero no ha cambiado en nada. Le puse este grafiquito porque es más bonito, mira. ¿Cómo haces el diagnóstico de lupus? Entonces, ¿no? Sospechas de lupus, dices, voy a pedirle ANA, muy bien. ¿Cuánto tiene que salir de positivo los títulos para ANA? Mayor o igual a 1 sobre 80. Mayor o igual a 1 sobre 80. Más las manifestaciones clínicas e inmunológicas. De las clínicas, ¿cuál tenemos? Fiebres, compromiso renal, ya sea proteinuria o algún compromiso nefrítico. Mucocutáneas, como la alopecia, úlceras orales o compromiso subagudo, discoide o agudo. Serosas, ya sea fusión pleural o pericárdica o pericarditis aguda. Hematológicas, leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica. Musculoesqueléticas y las neuropsiquiátricas. Mira cuál tenemos aquí: al delirium, psicosis y convulsiones. De las inmunológicas tenemos a complemento 3 o complemento 4 bajo, o si no ambas están bajos. Compromisos anticuerpos, ya sea el anti-DNA o el anti-SMIT positivo. Y los anticuerpos antifosfolipídicos, como la anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína y el anticoagulante lúpico. ¿Te has dado cuenta que cada manifestación tiene un puntaje? Sí. Y mira, para que sea positivo más el ANA positivo, debes cumplir un total de 10 puntos, mayor o igual a 10 puntos. O sea, si tu paciente tú le vas contando, ¿no? Tiene fiebre, 2 puntos. Tiene úlceras orales, 4 puntos. Tiene fusión pleural, 5 puntos. Ahí van 9. Tiene convulsiones, 5, ya. Mayor o igual a 10. Más el ANA positivo, ese es lupus. Ese es lupus. Ya, pero en el examen te voy a poner así con el ANA positivo. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Ya, entonces, ¿cuál te voy a poner? El ANA negativo. ¿Qué, doctor? ¿Existe el lupus ANA negativo? Sí, sí existe el lupus con ANA negativo. ¿En qué porcentaje? En un 20%. En un 20% los pacientes con lupus tienen ANA negativo. ¿Ya? Y mira, ¿qué pasa cuando tienes un paciente con ANA negativo? Vamos a suponer que sospechaste que es un lupus. Dijiste, hoy es mi día,
Este paciente tiene ANA, tiene lupus, y haces el ANA, salió negativo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer con ese paciente? Pídele complemento y pídele anticuerpos antifosfolipídicos. Si hay hipocomplementemia y también hay anticuerpos antifosfolípidos positivos, hazle entonces el EULAR. Y si el EULAR, ya sea clínico o inmunológico, te sale mayor o igual a 10, ese paciente tiene lupus sí o sí, a pesar de que tenga un ANA negativo. ¿Sí? Entonces, ese es tu algoritmo de pacientes con lupus ANA negativo. Yo te voy a preguntar cuál, aquí, pues, ¿no? Si no, este es muy fácil, ANA positivo. ¿Qué otra enfermedad viste en tus clases que sea ANA positivo? Ninguna, pues, ya ves, muy fácil. Voy a poner ANA negativo. Muy bien, este es un cuadro nada más para explicarte nomás que existen los anticuerpos antinucleares y los específicos que también pueden estar asociados, ¿no? Mira que los anticuerpos antifosfolípidos también pueden estar asociados al lupus, pero también asociado a SAF, ¿no? Y acuérdate, cuando existía esa enfermedad autoinmune asociada, ¿cómo se llamaba eso? Síndrome de overlap, ¿no? Síndrome de overlap. Cuando existía lupus asociado o cualquiera de otras dos enfermedades asociadas, ¿no? Por decir, cuando se asocia artritis reumatoidea y lupus, ¿cómo se llamaba? Rupus, ¿no? Rupus. Cuando existe AR con lupus, se llama rupus. Muy bien. Ya hemos visto, ¿no? Anti-NSA, predictor de enfermedad nefrítica. Y el anti-SMIT, que suele ser positivo y casi específico. Mira, anti-SMIT, ¿cuánto porcentaje de especificidad? 98%. 98%. ¿Qué más puedes pedir? BCG y PCR. Pero ¿cuándo pedir uno y cuándo pedir el otro? El BCG es preferible pedirlo en momentos de brotes de lupus, momentos de brote o en casos de inflamaciones agudas. Pero el PCR suele mejor pedirse en casos crónicos ya, o sea, en manifestaciones crónicas, ¿ya? El BCG siempre te va a ayudar para el diagnóstico inicial. Ahora, si yo te preguntara, ¿qué enfermedad autoinmune está más asociada al lupus? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, si esa fuera la pregunta 32 o pregunta 18, para que saques el 11. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la enfermedad autoinmune más asociada al lupus? ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿No está ahí? ¿Eh? Anemia no. ¿Es? No. Es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Ya? El hipotiroidismo. Ojo que los pacientes con lupus pueden asociarse tanto a hipotiroidismo primario como el hipotiroidismo subclínico. ¿Ya? Hipotiroidismo primario o hipotiroidismo subclínico. ¿Ya? Y si es un hipotiroidismo primario, pídele sí o sí anticuerpos para un hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Como el anti-TPO, el anti-TI, ¿no? Que son anticuerpos para hipotiroidismo autoinmune, como es el Hashimoto, ¿no? Hashimoto, ¿no? La enfermedad de Hashimoto. Muy bien. TTP prolongado también que puede estar elevado, y cuando el TTP está prolongado, ya cuando tienes el tiempo de protrombina prolongado, siempre ten en cuenta que puede estar asociado a SAF. ¿Pero es otra o qué? Disculpe, ¿Qué tal? buenas tardes. Estamos Sí. programados. Ahí ya, dime unos 10 bolitos, por favor. 10, no creo. Ya, 5. Oye, no, porque a lo mucho. Sino que se fue la luz. Se fue la luz en la tarde y no teníamos No por... tengo que tomar examen. Ya, vamos a ir a más. Ya. Por último, chicos, el tratamiento se basa en esos tres pilares, ya: remisión de la enfermedad, baja actividad de la enfermedad y prevención de los brotes, ¿ya? Ahora, esto de baja actividad de la enfermedad, ¿cómo voy a ver si en realidad el paciente
tiene baja actividad la enfermedad con esta clasificación, que es el SLEDAI 2K. SLEDAI 2K. Aquí se hace un puntaje, y si ese puntaje sale 0, quiere decir que el paciente está en remisión. Si tiene un puntaje de 1 a 4, es de baja actividad. Si es de 5 a 10, actividad moderada, y si es más de 10, es una alta actividad. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero decir si el paciente está en remisión o tiene una baja actividad, siempre tengo que hacerle este score de SLEDAI 2K. En cuanto al tratamiento, entonces solamente nos vamos a basar de medidas generales. Mira, tienes que mandar al dermatólogo para que pueda tener protección solar, indicar también cada ejercicio, evitar el cigarro, ¿no? Una dieta balanceada y vacunas, y entre otros. ¿Cuál es el medicamento que sí o sí debe tener el paciente con lupus? La hidroxicloroquina, ¿ya? La hidroxicloroquina. Ese medicamento no tienes que quitarle para nada, para nada. Ese medicamento tiene que estar sí o sí para toda su vida. El único que sí puedes quitarle es el glucocorticoide. Ese, mire, como te das cuenta, la hidroxicloroquina y el glucocorticoide está presente tanto en la enfermedad leve, moderada y severa, ¿ya? Pero el que sí puedes quitar es el glucocorticoide, ¿ya? Ese sí tienes que quitarlo en algún momento. Por eso que tu objetivo en el tratamiento para el lupus va a ser esto, mira, que esté en remisión o en baja actividad. ¿Cuándo hablamos de remisión? Cuando el SLEDAI es 0 y cuando el paciente solamente tome hidroxicloroquina y glucocorticoides menor de 5 miligramos al día. Y la idea es que en algún momento se discontinúe, si es posible. O que tenga baja actividad, SLEDAI menor o igual a 4, que tenga hidroxicloroquina y glucocorticoides menor o igual a 5 miligramos por día. ¿Qué otros medicamentos más pueden dar? Los inmunomoduladores como el metotrexate, azatioprina, micofenolato, entre otros, ¿no? Y los biológicos como la ciclofosfamida y la rituximab. AINES, ¿en qué caso vas a dar? Cuando el paciente presenta dolor articular. Puedes dar paracetamol, puedes dar naproxeno, ibuprofeno y clofenaco, o puedes dar también los celecoxib, ¿no? Hidroxicloroquina, como te he mencionado, tienes que darla en toda la enfermedad, ¿ya? Pero, ¿cuál es la única contraindicación en que el paciente tienes que darle hidroxicloroquina? Cuando el paciente tenga alguna retinopatía. ¿Por qué? Porque es una manifestación secundaria muy frecuente, que es esta de acá, es esta retinopatía. ¿Cómo se llama esta de aquí? Retinopatía en ojo de buey. Retinopatía en ojo de buey. Los glucocorticoides se va a dar a pulsos o en bolos. ¿En qué casos? En nefritis, hemorragia alveolar y manifestaciones neuropsiquiátricas. En esos casos sí vas a dar los llamados pulsos de corticoides. Pulsos de corticoides. Ahí tenemos los inmunosupresores, ¿no? Como el ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina y la terapia biológica como rituximab. Algo que solamente quiero recalcar en esta diapositiva es en cuanto a la dosis, ¿no? De estos pulsos de metilprednisolona, 500 a 1 gramo. Doctor, ¿qué es mejor? ¿Darle 500 miligramos o 1 gramo? Ya, tú vas a buscar eso en las literaturas y te vas a dar la sorpresa que no existe asociación de eso. O sea, no existe beneficio entre dar 500 a 1 gramo. No existe, ¿ya? Pero en la práctica diaria, ¿qué hacemos? En aquellos pacientes que son frágiles o ancianos, preferimos dar 500 miligramos. 500 miligramos. ¿Por qué? Porque el dar 1 gramo puede generar una gran inmunosupresión en el anciano o en el paciente frágil, que puede generar inclusive infecciones asociadas, más aún si está hospitalizado. Y ojo que el corticoide tampoco es recomendable porque puede manifestar ¿qué cosa? Cuando das corticoides a largo plazo, ¿qué genera? Cushing. ¿Y qué más? Diabetes. ¿Qué más? ¿Ah? No. ¿Qué otra cosa más da? Osteoporosis. Osteoporosis. Son los dos grandes efectos secundarios que puede generar el corticoide a largo plazo. ¿Ya? Entonces, si yo les preguntara qué es preferible dar, metilprednisolona de 500 miligramos a 1 gramo, es indiferenciado. No tiene ninguna relevancia ni tampoco hay estudios que hayan diferenciado eso. Y por último, en cuanto a lo que son el tratamiento de las manifestaciones nefrológicas, ¿no? Mira que en la clasificación 1 no solemos dar ningún tratamiento. Pero en el tipo 2 sí, ya iniciamos con corticoides. En el tipo 3 y en el tipo 4 comparten el mismo tratamiento, que es la inducción con ciclofosfamida más corticoides, que es la metilprednisolona,
Y en mantenimiento podemos dar micofenolato o acetioprina. En la clase 5 también damos micofenolato mofetil más glucocorticoides. Y si en casos refractarios damos ciclofosfamida, micofenolato más tacrolizumab. Y en el caso 6 ya lamentablemente el paciente pasa a terapia de reemplazo renal. Ojo, que todos los pacientes que inician con inmunomoduladores como ciclofosfamida, ¿no? Micofenolato, casi en su mayoría, todos esos inician asociados a glucocorticoides. Nunca los inmunomoduladores se inician solos, siempre es con glucocorticoides. ¿Ya? Muy bien, chicos. Espero que les vaya bien en el examen. Estudien bastante, por favor, lo que es el tema del... Estudien bastante, chicos, por favor, caso clínico, porque sí o sí va a venir un caso clínico que va a poner hasta 3 o 4 preguntas de ese mismo caso clínico. ¿Ya? Así que lean bien, por favor.